Muchísimas bendiciones a todos ustedes que siguen este programa día a día. Queremos decirles que estamos muy contentos de estar escuchando reportes acerca de que usted ha sido bendecido a través de la palabra, del alimento que se lleva a cabo en programas, en su programa Joyas Eternas de Iglesia Ven Señor Jesús. Y pues hoy está con nosotros nuestro hermano pastor Hernando Mejía, como todas las noches, presentándonos la palabra del Señor. Hermano Hernando, bienvenido. Gracias, mi hermano Huguito. La semana pasada nos quedamos hablando algo del tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Fíjense que estaba pensando, perdón que entre así de esta manera al tema, pero estaba pensando que David como que le faltó el respeto, si así lo quisiéramos decir, al ministerio de Aarón. Porque él nació en Israel, tenía que haber seguido la estructura de Aarón. Lo que pasa es que él tiene una revelación y él lo cuenta en uno de los salmos. Yo vi al Señor. O sea, él se establece como una cabeza apostólica. Yo vi al Señor. Y vi cuando le juró a un sumo sacerdote. Le dijo, te juro que tú vas a ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y será un sacerdocio eterno. Entonces David inquirió de qué se trataba ese sacerdocio, cómo agradar a ese sacerdocio, cómo ofrecer sacrificios a Dios por medio de ese sacerdocio, cómo alabar y adorar a Dios en ese sacerdocio, cómo agradar a ese Dios ya no en el sacerdocio de Aarón, que él lo conocía. Si él mismo decía, diga a la casa de Aarón para siempre su misericordia. Pero, o sea, él reconocía a Aarón, pero a él le revelaron un sacerdocio que iba a ser eterno y que obviamente iba a abolir el sacerdocio de Aarón. Por eso hoy en día no podemos enarbolar el culto levítico, arónico, mosaico, sino que ahora tenemos que tener, como David, la revelación, tomar de David lo que le revelaron acerca de lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Cómo alabar, adorar en ese sacerdocio. Y por eso es que David, cuando ya se instituye la iglesia, Hechos 15, como decíamos ayer, ya no pide que se adore a Dios como se adoraba en el Antiguo Testamento de Moisés, con Aarón, sino que ahora se le adore al Señor y se restaure el tabernáculo de David. Para eso tenemos una cita que quiero leer acerca de cómo, y eso fue lo que en el programa anterior estuvimos viendo, cómo hoy tenemos que regirnos a la forma del tabernáculo de David, ¿verdad? Y dice en Hechos 15, 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Vemos aquí que esta es una profecía que el Señor dio, ¿verdad? Como un deseo de que se repitiera algo que ya había sido, ¿verdad? El caso del tiempo de David. Entonces, aquí yo lo que veo es que se restaura, se va a restaurar o se está restaurando, y que ya yo creo que ya comenzó a restaurar una nueva orden de adoración, ¿verdad? Como es está basado en un sacerdocio nuevo, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, como lo escuchamos en el programa anterior, ¿verdad? Así es. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿cuáles son las características de este nuevo fluir, de este nuevo orden de adoración, de esta nueva forma de alabar a Dios? Bueno, lo que David nos establece de diferente es, podemos hablar desde lo interno hacia lo de afuera, pero si quiere, por que estamos hablando un poquito de la alabanza congregacional, hablemos un poquito de lo exterior y cómo se conjuga con lo interior. En el caso, por ejemplo, de David tiene algo sobresaliente que no tuvo Moisés, que fue la instrumentalización y la musicalización en el culto. Es decir, David en el Salmo 150 y en muchos más, y en lo que leemos en Samuel y en Crónicas, podemos encontrar que él utilizó 3 tipos de instrumentos que son los que existen. Él metió no solo vientos, sino también metió cuerdas y también percusión. ¿Por qué? Porque
si nosotros entendemos en esos tipos de instrumentos, podemos encontrar las tres áreas de las que se compone el hombre. El hombre también es trino. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. En el orden de Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo. Somos trinos. Entonces, cuando nosotros vemos la conexión que tiene los vientos, el ruá, con el espíritu del hombre, entonces entendemos que los instrumentos de viento ministran específicamente al espíritu del hombre. Cuando vemos las cuerdas, que las cuerdas en el Antiguo Testamento, en el tiempo de David, eran elaboradas de las entrañas de los animales. Es decir, que las cuerdas no eran como ahora de nylon ni de acero que hay, sino que antes eran hechas de las entrañas de los animales. De eso hacían las cuerdas, hablándonos de cómo el alma está involucrada y asociada con los instrumentos de cuerda. Y la percusión, que no hay mucho que hablar, porque cuando usted oye percusión, rápido empieza a mover el pie siguiendo el ritmo de la percusión. La percusión ministra obviamente los cuerpos. Entonces tenemos, en resumen de esto, los instrumentos de viento, importantísimos en un culto, porque ministran los espíritus, somos espíritus. Cuerdas, importantísimo tener en la instrumentalización de la alabanza y adoración, porque también va a alabar nuestras almas. Y los cuerpos, percusión, también alaban a Dios. Entonces, lo que está diciendo David con estos tres instrumentos es que tenemos que alabar al Señor con el espíritu, el alma y el cuerpo. Eso es muy importante entenderlo, porque a veces que hay gente que siempre es contradictoria a situaciones de la palabra. Dice, mire, yo no danzo, yo danzo en el espíritu. Ahorita mi espíritu está danzando. Pero David nos enseña a meter la instrumentalización de espíritu, de alma y de cuerpo, para que en el momento que alguien vaya a alabar a Dios, no lo diga, estoy alabando a Dios en mi espíritu. Tienes que meter el alma también, emociones, sentimiento, tienes que meter también tu voluntad, también tu mente tiene que estar ahí. Y no solamente tu espíritu, como también tiene que estar el cuerpo presente, haciendo presencia. Y por eso es que los instrumentos de percusión en el tabernáculo fueron importantes, porque ya vamos a ver más adelante que el cuerpo es muy importante en la alabanza del tabernáculo de David, que según el orden de Melquisedec. Sí, una cosa importante que yo estaba viendo es que, por ejemplo, siempre David cuando hacía un salmo, lo decía, salmo de David para el alamot, por ejemplo, o el seminit. Y esto como que él lo dedicaba a ciertas cosas, porque el alamot significa doncella. Pero en cuanto a música, significa una voz alta. Pero también las arpas las afinaban en el alamot, dice. Entonces, significa esto que eran instrumentos alegres, ajá, instrumentos de júbilo, los que afinaban para el alamot. El seminit, al contrario, era afinados en las octavas bajas. O sea, eran los instrumentos románticos, por decirlo así, que manejaban. Por lo que usted decía, hay instrumentos que ministran el alma, instrumentos que ministran el cuerpo, ¿verdad? Y que, por ejemplo, la música tiene tres elementos también, y usted estaba hablando de estas triadas que son interesantes, ¿verdad? Como decir, la música tiene melodía, armonía y ritmo. Y estas tres ministran de igual manera, ¿verdad? El ritmo, ¿verdad? Ministra el cuerpo. ¿Verdad? La armonía, que es el acompañamiento, digamos, los acordes que lleva, son las que están ministrando el alma. Así es. Y melodía, viene la palabra melos, que significa espíritu. O sea, que está ministrando la melodía, está ministrando el espíritu. Ahora, mi pregunta, ¿puede ser una sin la otra? Por ejemplo, podemos decir, bueno, no, a nosotros no nos gusta el ritmo, porque usted se ha dado cuenta que hay iglesias que están en contra del ritmo, ¿verdad? Entonces, quitémosle el ritmo. ¿Se podrá quitarle a la música el ritmo? En la restauración del tabernáculo de David, no podemos hacer. O sea, es que el evangelio no es a nuestra manera. Entonces ya es el tabernáculo, ya no de David, sino el tabernáculo de Hugo, el tabernáculo de Nando, el tabernáculo de la iglesia tal. No. Estamos en la restauración del tabernáculo de David. Y si queremos estar, porque hay gente que dice, bueno, hermano, pero a mí no me gustan las percusiones, porque no me gusta ni aplaudir, ni me gusta ni moverme. Bueno, es que la situación es esta. La alabanza no fue creada para el hombre.
Decíamos en el programa pasado que sí es un beneficio para el hombre, pero no fue la alabanza creada para el hombre, no es para deleitar al hombre. Por eso es que aquí no es un programa de complacencias musicales, ¿va? De que usted, que es el director de cultos, no me podrá complacer con este coro, porque cuando ustedes tocan este coro, qué rico siento. No, o sea, aquí no es complacencias musicales y el hit parade de las 10 más éxitos de la semana. Eso no es así. La música en la iglesia congregacional, aclaro, lo que se hace en un culto no es para el hombre, no es para que le guste a usted o para que me guste a mí. Esto va dirigido a Dios, para que a Dios le guste. Entonces David descubrió, por eso es que era conforme al corazón de Dios, descubrió cómo le agradaba a Dios. Y él encontró que Dios quería que se le alabara con todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, con ritmo, melodía y armonía, con instrumentos de viento, de cuerdas y de percusión, que son las triadas que están bien claras para establecer que somos el templo de Dios. Y también somos trinos como templo. Nuestro cuerpo es una figura del atrio, nuestra alma es una figura del lugar santo y nuestro espíritu una figura del lugar santísimo. Bien. Entonces no se puede, hermano, no se puede. No se puede. O no se debe. Bueno, se puede, pero no se debe. Claro. Queremos agradar a Dios, hagamos como el modelo de David nos están estableciendo. Yo creo que sería bueno leer el Salmo 150 porque esto describe y hay algunas cosas importantes acá. Dice, por ejemplo, del 153 dice... ¿Por qué no leemos el 1, hermano? ¿Desde el 1? ¿Qué dice el 1? Dice, alabad a Dios en su santuario. Bueno, hagamos un alto ahí. Alabad a Jehová en su santuario. Fíjese que David no estaba hablando de su tiempo, porque en su tiempo no había santuario. David estaba profetizando para el tiempo presente, cuyo templo somos nosotros. David no estaba profetizando para su tiempo. Dice, alabad en su santuario. ¿Sabe qué le hubieran dicho todos en su tiempo? ¿Y dónde está el santuario? Si no está el santuario, si no le digo pues que desde el tiempo de los jueces ya ni había santuario. Sí, ves. En Saúl no había santuario. Entonces, él no está hablando para su tiempo, él está profetizando para el tiempo en que Dios institucionalizara a Jesucristo como el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Entonces, ahora, ¿cómo alabar a Dios? ¿Cómo le alabo ahora yo? ¿Cómo le alabo? Yo soy el santuario de Dios. Bueno, ahí va a decir cómo alabar a Dios. Dice, seguimos, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Es que, hermano, ¿quién no ha disfrutado las proezas y las muchedumbres de las grandezas de Dios? Amén. Solo una persona que vive una vida simple y que no le atribuye a Dios la gloria de sus logros, éxitos, de sus bendiciones, realmente se puede quedar callado. Pero los que hemos gustado la benignidad de Dios, los que hemos probado y hemos saboreado lo que es la gracia, la misericordia, el favor, el perdón de Dios, los que hemos entendido lo que es el poder de la sangre de Cristo, disfrutar del Espíritu Santo, de su presencia, ¿cómo nos vamos a quedar callados? Claro. Solo que fuéramos unos malagradecidos, podríamos llegar ante Dios. Gracias, así con las manos atrás. Gracias, te estoy adorando en mi espíritu, porque ese es mi carácter, ese es mi temperamento y mi forma de ser. Por amor de Dios, David está estableciendo, no si quieres, si sientes, alaba a Dios así. Es una orden y las órdenes no se cuestionan, se cumplen. ¿Hasta cuándo el hombre intelectual teólogo va a dejar de fastidiar a las ovejas que sí quieren hacer lo que Dios quiere y ordena en la palabra? Se lo digo porque hay cantidad de gente que alardea de ser teóloga, de ser estudiosa de la Biblia y exégeta de la Biblia y cercena estas porciones de la Escritura y no le permite a las ovejas poder disfrutar esto de la restauración del tabernáculo David, que, repito, es dirigido para Dios, pero como en el círculo virtuoso, es un beneficio para nosotros. Yo creo que todos los que hemos gustado la misericordia de Dios, las sanidades de Dios, las liberaciones de Dios, los que hemos disfrutado su presencia, no podemos menos que, como dice David, por sus proezas, por su magnificencia, por su gracia, por su amor, pues alabémosle en el santuario. Claro. Ahora, ¿qué más? Bueno, dice... Aquí lo interesante viene aquí, venimos e encontramos esas tres familias instrumentales que usaba David. Dice, alabadle al son de bocina. Bocina es viento. Es una trompeta, un viento, ¿verdad? Alabadle con salterio y arpa. Son arpa es cuerdas. Salterio es arpa. Alabadle con cuerdas y flautas. Otra vez cuerdas y vientos.
Alabadle con címbalos resonantes. El címbalo y el címbalo debe ser resonante. Y alabadle con címbalos de júbilo. Bueno, si es un símbolo resonante y un címbalo de júbilo, luego entonces hay percusiones. Y deben haber percusiones en la iglesia. Exacto. Eso no es si le gusta al pastor o no, o si le gusta a la gente o no, si es su temperamento o no, es lo que Dios ordena que haya en el santuario. Entonces, algo que tenemos que ver con mucha delicadeza es entrar a ver cuánto de eso estamos llenando en nuestra vida, cuánto le estamos brindando a nuestras ovejas el poder disfrutar de esta instrumentalización trina. Tenemos que entender que Dios quiere esto. Vuelvo a repetir como en el programa pasado, Dios no es hedonista. Los beneficiados vamos a ser nosotros. Porque más adelante vamos a estudiar cómo la alabanza trae liberación y cómo los instrumentos ministran. Porque aunque parezca mentira, un ungido de Dios tocando un instrumento musical puede echar fuera demonios como David lo hizo. Un ungido lleno del Espíritu Santo, como aquel profeta Eliseo, puede tocar un instrumento y hacer descender la presencia de Dios para profetizar. Entonces realmente en los instrumentos hay unción. Claro, la unción del que la toca, pero hay una unción tan fuerte que en el mismo cielo hay instrumentos musicales. Por algo será. Claro, y yo veo aquí, hay una versión cuando habla de los címbalos. Bueno, antes que eso, los panderos, con pandero y danza dice también, ¿verdad? Que ahí está inmerso el cuerpo. El cuerpo, ¿verdad? Y la danza es la mayor expresión del cuerpo. Hermano, solo déjeme hacer una invitación. Todas las hermanas, todos los que puedan, hermanos, compren panderos, lleven panderos a la iglesia. Antes era muy común ver en la calle gente que iba para la iglesia con su Biblia bajo el brazo. Pandero. Bueno, hoy se sustituyó que va en el celular o en la laptop, lo que sea. Pero el pandero, por favor, llevemos panderos a la iglesia. Qué hermoso que en un culto ahí en su lugar empiece a tocar el pandero y de repente, como María lo hizo antes de que Moisés institucionalizara la ley y el culto levítico, como María con las mujeres salieron a tocar los panderos, hicieron un desfile confesando que había sido echado el caballo, el faraón al mar, y cómo Dios con su brazo poderoso los había sacado adelante, los había liberado de la esclavitud. Creo que tenemos que volver a eso. Tenemos que volver al hecho de que las familias traigan sus panderos a la iglesia y vengamos a hacerle una fiesta por sus proezas, por sus maravillas, por las grandezas que estamos viviendo. Claro, y ya que él lo pone aquí junto, pandero y danza, como que son los dos que van acorde, ¿verdad? Porque de los instrumentos, el instrumento más jubiloso es el pandero. Uh-huh. Y de nosotros, el cuerpo, es lo que hace la fiesta. La expresión más grande de alegría es el baile. Exactamente, el baile y la danza, ¿verdad? Y otra de las cosas es que, por ejemplo, antiguamente los panderos, existían panderos con sonajas y panderos sin sonajas. O sea que los panderos sin sonajas eran tambores de distintos tamaños y distintos gruesos. Por eso es que hoy en día se formó lo que es la batería. Lo único es que la toca un hábil que está tocando todo, ¿verdad? Y toca los címbalos, toca los panderos de diferentes tamaños, ¿verdad? Que eso es la batería. Y al final dice, con címbalos resonantes, o sea, algo que resuena es es una vibración que está sonando, ¿no? Pero cuando dice címbalos de júbilo, hay un punto muy importante que tenemos que ver, porque hay una Biblia que dice con címbalos fragorosos. O sea que sí nos da autorización la palabra de Dios para tocar fuerte los címbalos, ¿me entienden? Porque dice, fragor es fuerza, es algo tempestuoso, es algo que va a ministrar. Y curiosamente, a ese ritmo, al ritmo de los instrumentos fragorosos, se profetizaba. En el caso de Emán, Aswad y Jedutún, con címbalos profetizaban. Y, o sea que como que la administración era una así dice Jehová y los címbalos era algo impresionante, ¿verdad? Claro. Era algo impresionante. Yo creo que tenemos que volver a esos tiempos impresionantes, ¿verdad? En donde la emoción también cuenta, como usted decía, cuenta el alma, cuenta el cuerpo, cuenta el espíritu. Entonces debemos dar todo nuestro ser. David decía que todo mi ser alabe tu santo nombre. Y eso sí. Todo. Yo quisiera hacer una previa aquí, desde luego sin el afán de ofender a nadie.
Pero lo que pasa es que el sistema religioso romano manoseó estas situaciones, cercenó esto. Y entonces hicieron creerle al adorador, le hicieron creer que Dios no quería esto, que el culto a Dios tenía que ser en total silencio. Y como que fuera una ceremonia de graduación o un acto de ¿qué le digo? Circunspecto. No había que haber ruido, sino que todo tenía que ser silencioso. Y creyeron que Dios era así. ¿De dónde lo sacaron? No sé de dónde. Porque el Dios de la Biblia, como estamos leyendo, siempre ha sido ruidoso. Vamos a decirlo de esta manera. Cuando Dios llegó al monte Sinaí, que fue donde le dieron las tablas a Moisés de la ley, eso fue un escándalo tremendo. La Biblia dice que había un sonido de bocina impresionante que tronaba de ese monte Sinaí. Partía los montes. Esa es una cosa impresionante. Entonces, Dios siempre ha sido ruidoso, Dios siempre ha sido epifánico, es decir, siempre ha sido glorioso, ruidoso. No ha sido un Dios de ya vine con ceremonias, como que fuera un dignatario terrenal. No, Él siempre que llega. Que dice la Escritura en Hebreos capítulo número 12, que cuando el Señor llegó al Sinaí, dice que era algo, el espectáculo, dice, o sea, lo que se veía era tan aterrador que el pueblo de Israel se tapó los oídos y dijo, no, nosotros no queremos oír a Dios, es que es muy ruidoso, el espectáculo está muy temeroso, era temerario. Y entonces aquí encontramos que ni siquiera en la ley Dios fue así parco. O fue circunspecto, atildado. No, él fue muy, muy estrambótico. Siempre ha sido así. Mira cuando llega a la cárcel de Filipos, llega a romper las puertas, o sea, no llega en silencio, salgan mis hijos, llega a romper. O sea que en muchas veces, y claro, tampoco estamos diciendo que no tenga Dios otras facetas donde de repente haya recogimiento, silencio. Hay un Selah o varios Selah en los Salmos donde hay silencio, calmados. Hay momentos de estar recogidos, momentos de estar en un tono bajo. Desde luego, eso también existe. Pero lo que estamos hoy hablando, porque muchas veces se desconoce esto, es de un Dios ruidoso y un Dios alegre. Yo jamás en mi vida me hubiera imaginado que Dios bailaba o danzara. Yo jamás me hubiera imaginado si no lo leyera en Sofonías. ¿Por qué? Porque a mí me vendieron la idea de que Dios estaba viejito, un barbado viejito, canado, sentado en una silla y que de ahí no se movía. Tal vez por la reuma, tal vez por el dolor de espalda, ya ni se movía. Y que solo daba órdenes y todo. A mí me asustó leer en Sofonías, capítulo 2, de que Dios danza. Y que danza con nosotros, con su pueblo. Y que se alegra con su pueblo. Y que Dios da gritos de júbilo. Y que Dios exulta. Y de que, a mí la verdad que me impresionó mucho. Porque yo la idea que tenía, que me habían vendido, era un Dios que era todo silencio, todo parco, todo soso, incluso hasta aburrido. Pero me sorprende ver un Dios que después viene Jesús y nos habla en 3 parábolas del carácter de la Trinidad. En el pastor que encuentra la oveja perdida, hace fiesta. La mujer que barre la casa para buscar el dracma perdida, encuentra la dracma y hace fiesta. El padre que pierde al hijo pródigo y le regresa y hace fiesta. Los 3 hacen fiesta. Y Jesús dice en las 3, así habrá más fiesta en los cielos. O sea que las fiestecitas de la tierra todavía se quedan muy cortas con las fiestas del cielo, que dice que así habrá en el cielo más fiesta por un pecador que se arrepiente, por los dones que se están recuperando y por los hijos que se están reconciliando con el Señor. Claro, y dice, ¿en qué consiste el reino de Dios? En justicia, paz y gozo. Y gozo. O sea que el reino de Dios no es parsimonia, no es tranquilo, que a Dios no le gusta el ruido, es al revés. El reino de los cielos se establece en justicia, paz y gozo. Y dice algo más, gozo por el Espíritu. Exactamente. O sea que la tristeza, la amargura, eso es del diablo. Dolor, eso ya corre por nuestra cuenta porque ya no es lo que Dios quiere para nosotros, así ¿verdad? Es. Entonces, bueno, ¿cómo se conducía la presencia de Dios en el tiempo de David? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo debemos conducir hoy la presencia del Señor? Ya tenemos solo un minuto, solo me va a quedar el leer este versículo que está en 1 Crónicas capítulo 15 verso 28. Dice, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo,
y sonido de bocina y trompetas y címbalos, y al son del salterio y el arpa. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Siempre hay gente que menosprecia, Sí, ¿verdad? porque bebe en la carne lo que se debe beber en el espíritu. Claro. Y en capítulo 16, verso 4, para esto dejarlo para el siguiente programa, para que usted esté atento a este programa, vamos a ver cuál es el trabajo que debe tener o el ministerio que debe ejercer un grupo de alabanza o un ministerio de alabanza. Y dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen, confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Son tres cosas la que debe hacer un ministerio de alabanza en un púlpito o en un culto a Dios: recordar, confesar y loar. Entonces, esto lo vamos a dejar para un próximo programa, y de veras, muchas gracias, de veras estamos muy agradecidos porque usted está siempre pendiente ahí en la intimidad de su hogar. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.